parecía más denso que la noche misma. Arthur estaba paralizado, sus manos temblaban sobre el volante. Había corrido, había escapado, había dejado atrás la casa, pero no el horror, no la caja. La caja de música estaba en el asiento del pasajero, abierta. De ella por fin salió una melodía pura, una canción de cuna simple, infantil, hermosa. Arthur respiró aliviado. Era el sonido que esperaba, el fin de la pesadilla. Pero en el instante en que esa música terminó, el aire en el coche se congeló. La última nota de la nana fue reemplazada por un sonido brutal y seco justo detrás de su cabeza. El sonido de un rasguño áspero y agudo, como si alguien estuviera deslizando un cuchillo sobre el techo de metal. Arthur no se atrevió a girar. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor. En el cristal, en el asiento de atrás no había nada más que sombras. Pero esas sombras se movieron y justo en el centro del espejo, Arthur pudo ver dos pequeños puntos de luz que lo observaban, los ojos vacíos de una niña. Entonces la voz, un susurro frío y áspero que le erizó la piel, llenó el coche. Ya no estás a salvo, Arthur. La melodía es nuestra y tu voz la tomaremos a las 3:15. Arthur pisó el acelerador. El rugido del motor era lo único que ahora ahogaba el sonido del rasguño. Huía del eco del pasado. Hace 3 días presentamos a Arthur, un arquitecto restaurador de renombre. Es un hombre de lógica estricta, un pragmático que desprecia las supersticiones y los cuentos de fantasmas. Él creía en planos, en cimientos sólidos, no en el terror. Su nuevo proyecto era la prueba de su escepticismo. La mansión Avondale, una vieja propiedad del siglo XIX, marcada por un silencio que no era de paz, sino de olvido. La mansión había estado abandonada y en silencio durante más de 50 años, tras la misteriosa y total desaparición de la última familia que la habitó. Arthur había investigado, ni cuerpos, ni sangre, ni un robo. Simplemente la familia Avondale había dejado de estar. Arthur aparcó su viejo todoterreno a casi 1 kilómetro de la casa, por temor a que el camino de grava se volviera intransitable con la lluvia. Tuvo que caminar por un sendero cubierto de maleza. Los árboles se inclinaban sobre él y la luz del sol se extinguía bajo la espesura del follaje. El aire cerca de la entrada era pesado, opresivo, y la quietud era tan profunda que parecía absorber el sonido. Las ventanas, sucias y oscuras, daban la impresión de ser ojos vacíos mirando a la nada. Dentro, el polvo lo cubría todo. Lo que más le perturbó no fue la suciedad, sino los detalles. Una taza de té a medio terminar en la mesa, un libro abierto en el suelo y los relojes de pared, todos detenidos a las 3:15 de la mañana. Arthur decidió pasar la primera noche en la biblioteca, una habitación amplia y confortable, aunque dominada por un olor peculiar. Fue entonces cuando percibió ese olor extraño por primera vez, una mezcla insoportable de humedad antigua, lirios marchitos y algo metálico y dulce a la vez, como si el cobre estuviera hirviendo. Un hedor que se adhería a la garganta. Arthur intentó ignorarlo. Se dijo que era la humedad. Se durmió exhausto, pero se despertó abruptamente a las 3:15. El olor se había intensificado, pero no era el olor lo que lo había despertado. El sonido venía de detrás de la pared. Un rasguño lento, rítmico y desesperado, como si una criatura diminuta intentara cavar su salida del yeso. Arthur encendió su linterna. El rasguño se detenía inmediatamente. Cuando la apagaba, el sonido regresaba. Arthur, el pragmático, pasó 1 hora intentando convencerse de que eran ratas.
aunque el sonido era demasiado deliberado, demasiado inteligente, demasiado aterrador. A la mañana siguiente, Arthur examinó la pared con obsesión. Detrás de una estantería que parecía estar pegada a la pared, encontró una puerta, una cerradura oxidada, sellada por dentro. La habitación era minúscula, claustrofóbica. Arthur tuvo que usar una palanca para abrirla. El olor a lirios aquí era tan fuerte que le hizo toser. En el centro de la habitación había una cuna de bebé destrozada y sobre un pequeño pedestal una vieja caja de música de madera con una imagen descolorida de una niña bailando. Arthur le dio cuerda. La caja emitió un chirrido distorsionado, un sonido que alternaba entre un llanto ahogado y una risa infantil sofocada. Un sonido que parecía estar hecho de dolor concentrado. Arthur sintió la necesidad de taparse los oídos. Dejó la caja en la biblioteca y bajó al sótano, siguiendo el insoportable rastro metálico del olor. Encontró un viejo diario perteneciente a George Avondale, el último propietario. El sótano estaba lleno de objetos rotos, pero el diario estaba intacto. Al leerlo, el terror de George se hizo palpable. Las últimas entradas eran una cascada de desesperación y locura. La penúltima entrada: no sé dónde se ha ido el sonido, lo he encerrado. Ella se ríe, pero yo no la oigo, solo la caja. Me susurran que la música debe ser devuelta. El sonido del silencio es peor que cualquier grito. Lo haré mañana. La desesperación es mi única melodía. La última entrada, escrita con un lápiz tembloroso. No se van, vienen con la música. Quieren que devuelva sus voces. Mi niña, su risa, ahora está dentro de la caja. Si la abro, todos volverán. Lo arreglaré a las 3:15 para que no haya más silencio. Arthur pasó la tercera noche despierto. Ya no era un escéptico, era un hombre aterrado esperando el reloj. Miró el reloj, 3:10. La presión se hizo física. Sintió frío, un escalofrío que no provenía del aire. El aire de repente se cargó de electricidad. Arthur pensó en el diario. En las 3:15, a las 3:15, el infierno se desató. La caja de música se abrió. Dejó de sonar el chirrido. La casa se llenó de un coro de agonía. Un llanto de niño venía de una habitación de arriba. El susurro de una madre pidiendo ayuda desde la cocina. Un lamento masculino sordo de la puerta. Eran las voces de la familia Avondale, liberadas y pidiendo ser escuchadas. Arthur gritó y se cubrió los oídos, pero la caja no paraba. El sonido dominante ahora era el chillido agudo y asfixiante de la niña que resonaba directamente en sus tímpanos. Mira la caja y en el reflejo de la madera vio el rostro de la niña, con los ojos negros, que no se reía sino que abría la boca en un silencio doloroso. Y fue entonces cuando la niña movió la cabeza lentamente y habló. Su voz, un siseo helado. Tu voz es muy bonita, Arthur. Necesitamos un nuevo coro. Arthur se lanzó fuera, tropezando con los muebles. Corrió hacia el sendero por el que había venido, dejando atrás la biblioteca y todo su escepticismo. Mientras corría sintió una punzada en el cerce. La caja la había dejado en el escritorio, pero mientras salía por la puerta principal, sintió que algo chocaba con su pierna. Mira hacia abajo. La caja de música había rodado hasta sus pies. La tomó por pura inercia. Corrió a su coche, el todoterreno, a casi 1 kilómetro de distancia. Corrió por el sendero, a través del bosque, con el chillido de la niña persiguiéndole. El aire en la cabina se sintió más denso que la noche misma. Arthur estaba paralizado. Sus manos temblaban sobre el volante. Había corrido, había escapado, había dejado atrás la casa, pero no el horror, no la caja. La caja
de música estaba en el asiento del pasajero, abierta. De ella por fin salió una melodía pura, una canción de cuna simple, infantil, hermosa. Arthur respiró aliviado. Era el sonido que esperaba, el fin de la pesadilla. Pero en el instante en que esa música terminó, el aire en el coche se congeló. La última nota de la nana fue reemplazada por un sonido brutal y seco, justo detrás de su cabeza. El sonido de un rasguño áspero y agudo, como si alguien estuviera deslizando un cuchillo sobre el techo de metal. Arthur no se atrevió a girar. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor. En el cristal en el asiento de atrás no había nada más que sombras. Pero esas sombras se movieron, y justo en el centro del espejo, Arthur pudo ver dos pequeños puntos de luz que lo observaban. Los ojos vacíos de una niña. Entonces, la voz, un susurro frío y áspero que le erizó la piel, llenó el coche. Ya no estás a salvo, Arthur. La melodía es nuestra, y tu voz la tomaremos a las 3:15. Arthur pisó el acelerador. No se detuvo, no neoglá de balsa. Continuó conduciendo, sabiendo que, aunque había escapado de la casa, se había llevado consigo el eco del pasado. Arthur condujo durante casi una hora sin mirar atrás. La carretera serpenteaba entre bosques densos y colinas cubiertas de niebla. La noche parecía más oscura de lo normal, como si las luces del coche no pudieran atravesarla del todo. Cuando por fin se detuvo, lo hizo porque el motor comenzó a fallar. Tosió, rugió y murió. Arthur golpeó el volante. El silencio que siguió fue absoluto, demasiado absoluto. La caja de música en el asiento del pasajero estaba cerrada, pero ahora parecía diferente. La madera mostraba grietas nuevas, como si algo dentro estuviera tratando de salir. Arthur tragó saliva. No voy a abrirte, murmuró, pero la caja respondió sin abrirse. Un golpecito, otro, 3, como si alguien dentro estuviera tocando desde el interior. Arthur salió del coche, temblando. Necesitaba señal, necesitaba ayuda. Caminó por el borde de la carretera, guiado solo por la luna, casi inexistente. A los pocos minutos vio luz. Una gasolinera vieja, casi abandonada, con un letrero parpadeante. Entró. La tienda estaba vacía, pero había un hombre detrás del mostrador. Un anciano de mirada hundida, piel grisácea y gestos lentos, como si no hubiera dormido en siglos. «Buenas noches», dijo Arthur, forzando la voz a sonar normal. «Mi coche se ha averiado. Necesito ayuda». El anciano lo miró como si ya supiera por qué Arthur estaba allí. «No deberías haber tomado nada de esa casa», susurró. El corazón de Arthur se detuvo por un instante. ¿Qué sabe usted de esa casa?» El anciano respiró hondo, dolorosamente. «La mansión Avondale no está vacía, hijo. Nunca lo estuvo. Esa familia no desapareció. Fue devorada por la música. Y ahora...» Sus ojos se movieron hacia la puerta automática. «Te han seguido». Un sonido metálico llenó la tienda. La puerta se abrió sola. La caja de música estaba en el umbral, aunque Arthur la había dejado dentro del coche cerrado. Arthur retrocedió. El anciano se levantó lentamente. «Tienes que devolverla», dijo, «o a las 3:15 vendrán por ti. Las voces necesitan un huésped nuevo». «¿Qué significa devolverla?», preguntó Arthur con desesperación. El anciano bajó la mirada. «La caja no es un objeto, es una tumba y una puerta. Para cerrarla, debes poner dentro una voz nueva». Arthur sintió un escalofrío que le subió por la columna. ¿Una voz? ¿Qué tipo de voz? El anciano no contestó. La tienda se oscureció de repente. Todas las luces parpadearon y de los altavoces viejos comenzó a sonar una melodía infantil, dulce al principio, pero cada nota estaba deformada, llena de un sufrimiento indescriptible.
El anciano se llevó las manos a los oídos. No escuches la última nota. Pero Arthur ya estaba escuchando. La melodía terminó y algo respiró detrás de él. Arthur, susurró la voz de la niña, estamos cerca. Él se giró. La tienda estaba llena de figuras, sombras, cuerpos translúcidos, distorsionados, congelados en un grito que nunca terminaba. El anciano gritó: ¡corre! Arthur corrió hacia la carretera sin mirar atrás, pero la melodía lo perseguía, pegándose a su piel como un frío absoluto. La caja de música rodó detrás de él, golpeando el asfalto como si tuviera piernas. La carretera parecía alargarse sin fin, y entonces, desde algún lugar, cercano pero invisible, la niña habló. A las 3:15, Arthur, tu voz será mía. Arthur cayó de rodillas. No sabía si el mundo real seguía existiendo. Todo a su alrededor era oscuridad y sonido. Y cuando levantó la cabeza, vio algo que lo dejó sin aliento. El reloj del coche, a 100 metros detrás de él, brillaba en la noche. 3:14. Y la caja de música se abrió sola.